Qué grato saludarle y darle la bienvenida a este precioso espacio que el Señor nos regala. Quiero invitarle para que vaya con nosotros a Efesios capítulo 6, versículos 19-20. Efesios 6 dice la poderosa palabra del Señor: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, pedimos que hoy hables de una forma preciosa y sobrenatural a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, gracias porque tú eres el que bendice, fortalece nuestra vida. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas tú tienes el control. Señor, nos acercamos a ti. Pedimos que hables, redargullas nuestra vida y nuestro corazón y nos permitas entender el plan y propósito que tienes para con nosotros. Te agradecemos, oh Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda colocar esta palabra evangelio. Evangelio. El apóstol Pablo está pidiendo en su oración específica a los efesios que oren para que él pueda compartir con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio, y tenemos que entender desde a qué compete lo que Pablo está hablando y por qué se habla y hablamos del Evangelio. Viene de la palabra evangelion en el griego, y esta palabra tiene una significación inicial de una buena noticia, de una buena nueva y el mensaje de salvación de Cristo. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Eu y angelía son las dos palabras que al unirse, al sumarse, dan el origen a esta palabra evangelio. Entonces, eu nos habla de algo que es bueno, que es bien, de algo que es excelente, y la angelía es ese mensaje, esa noticia, lo que se anuncia y lo que se dice. Inicialmente la palabra evangelio o evangelion, se usaba para describir la recompensa que recibía un mensajero por traer noticias de victoria en la batalla, así como noticias de nacimientos reales o de las sucesiones que se desarrollan hacia ser los gobernantes de una nación. Entonces, el contexto en el cual se entiende el evangelio, que traduce la Reina Valera, es esa recompensa que se da a un mensajero que trae noticias de una victoria que se ha dado en la batalla. En el entendido de nosotros somos esos mensajeros que proclamamos la victoria que se ha dado en la batalla. Por eso es tan importante entender cuál es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es la proclamación del Evangelio? Porque a veces nosotros olvidamos cuál es el origen y qué es lo que tenemos que hablar del Evangelio. Y proclamar el Evangelio, es decir, Cristo murió en la cruz por tus pecados para darte vida y vida en abundancia. La proclamación correcta del Evangelio es lo que nosotros debemos hacer, porque a veces empezamos a hablar
de cosas que no tengan sentido y no sean verdades, son verdades, que el Señor nos ama. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que hacía la persona que era el mensajero de ese evangelio, hablando en el término cívico, hablando en el término militar, en el término imperial, era comunicar con exactitud lo que había pasado y llegar y ir de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, declarando si era en el ámbito militar, hemos ganado. ¿Quiénes ganaron la victoria? Enviaban personas que proclamaban el evangelio de lo que estaban haciendo. Si era un destino imperial, entonces los mensajeros proclamaban el evangelio, la buena noticia: ha nacido el hijo del emperador, ha nacido Pepito, ha nacido Juanito. En el término cívico, el evangelio era un aviso que se daba, avisos oficiales que tenían una connotación y una proclamación que se hacía. Entonces necesitamos entender que el evangelio es la proclamación de la victoria que Jesús ganó para nosotros. Por eso es tan importante que no obviemos decir y hablar cosas del evangelio. A veces hemos cometido y he caído en ciertas cosas, como solo hablar de el amor de Dios. Y nos olvidamos también hablar que el Señor también tiene sus normas. Juan 3:16 es específico: de tal manera amó Dios al mundo. Pero ese amor lo movió a enviar a su Hijo unigénito, y todo el que crea en Jesús será salvo. Esa es la proclamación del evangelio. Entonces el apóstol Pablo está colocando este término que tiene en el contexto donde él está, tiene una carga, un significado imperial, y lo está aplicando a Jesucristo mismo, declarando que la verdadera buena noticia que debe ser proclamada no es el nacimiento de un emperador terrenal, sino aquel rey que vino, estuvo en la tierra, fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó y está próximo a regresar. La buena noticia no es el nacimiento de un nuevo emperador terrenal, sino la buena noticia es que hubo uno que pagó el precio por mis pecados, y ahora estoy esperando su regreso y su venida, porque Él sí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos comienza el Evangelio y el versículo 1 de Marcos es precioso. Marcos es el primer Evangelio, digamos, que se escribe, y el verso 1 es clave, dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Y ese evangelio se entiende como esa proclamación, esa noticia que debe ser dicha. Y lo empieza el apóstol, y lo empieza el evangelista Marcos a hablar, y desde un inicio deja claro lo que se va a hablar. El evangelio de Jesucristo. Toda la vida y obra de Jesús está consignada. Los detalles puntuales, muchas cosas no quedaron en los evangelios, no porque no sean importantes, sino porque lo que tenemos es la esencia propia de lo que necesitamos tener para recibir el evangelio en nuestras vidas. La muerte expiatoria de Cristo por nuestros pecados y su resurrección victoriosa son la proclamación del evangelio. En Efesios se da un desarrollo, un matiz
particular en la presentación del Evangelio. Porque no es solo la muerte y la resurrección de Cristo, sino se enfatiza las consecuencias universales que ha tenido esa proclamación del Evangelio. Porque el Evangelio trae un mensaje de salvación, pero es Cristo mismo la esencia del Evangelio, porque es quien predica paz para judíos y para gentiles. No son opuestos, no son unos más importantes que otros, no son unos allá y otros acá. Somos ahora juntos, reunidos por Cristo en lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces hay un misterio del Evangelio que es revelado para nosotros, porque antes había un pueblo escogido, una nación escogida, y nosotros estábamos alejados como gentiles, como no judíos. Pero ahora, desde que Cristo vino, hay un misterio que se desarrolla en este Evangelio que se predica y se predicará hasta los confines del mundo. Y es que ya no son unos más que otros, sino ahora todos juntos hemos sido y somos reunidos en Cristo. Y a través de Él hemos sido justificados y hemos sido hechos una iglesia, salvos por gracia mediante la fe, formando un solo cuerpo. No hay muchos evangelios, hay un solo evangelio que debe ser predicado, y es que Cristo murió y resucitó. Al tercer día resucitó de entre los muertos, y su resurrección ha marcado el impulso y el desarrollo de la proclamación más poderosa que puede existir en esta tierra. Pablo no pide hablar solamente del Evangelio, sino hablar con claridad del misterio del Evangelio que nos ha sido legado. Cristo resucitó, y al Cristo resucitar, entonces el Evangelio, ya la proclamación que debemos escuchar es que hay una eternidad. No termina todo con nuestra muerte, sino hay algo que va más allá. Pero el misterio del Evangelio no se enfoca tanto en eso, sino se enfoca en que entendamos que a la luz y al ser reconocidos como hijos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entonces ya no hay esas clases. Ya no hay hijos de primera, de segunda ni de tercera, sino en ese momento tenemos hijos que han sido redimidos, hijos que han sido limpiados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El poder del Evangelio que debe ser predicado, el Evangelio que se conocerá hasta los confines de la tierra. Esa proclamación es por lo que ora Pablo, para que pide que se ore por él, para que la proclamación de esa buena noticia, de esa victoria. Y esto es importante porque muchas veces nosotros hablamos de lo que Dios puede hacer por el hombre, pero nos olvidamos de enseñar lo que es la esencia del Evangelio, y es que Cristo venció la muerte, que murió en la cruz, pero no se quedó muerto, sino que resucitó. Y si hizo eso, exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió. Y esa verdad del Evangelio es una verdad transformadora, porque ahora tú y yo somos el resultado de esa proclamación, de esa victoria. La muerte ya no tiene el poder. El enemigo que se ufana de ser el rey, el gobernador de la tierra, no tiene el poder, porque Cristo tiene el poder y a Él le ha sido dado todo reino y todo poder. El enemigo en la tentación intenta convencer a Jesús de que lo adore, de que utilice mal su poder,
de que haga cosas que no tiene que hacer. 3 cosas que hace el enemigo en la tentación. Quiere que Jesús convierta las piedras en pan, que use su poder como no debe ser. Quiere que haga espectáculos. Bótate del pináculo del templo. Toda la gente te va a ver y va a decir, claro, imagínese, si una persona normal se lanza, se muere, pero este baja con ángeles, claro, este es el enviado de Dios. Quiere que lo adore, que cambie por un momento la adoración Jesús. Y en cada una de las 3, primero Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le está diciendo no solo eso, sino está afirmándole es que el poder no es para usarlo de esa forma. Al estar en el pináculo, empujado por el enemigo a actuar como no es, Jesús dice no. Eso es lo que muchos están esperando, pero ese no es el plan de mi Padre. Eso no es, así no van a hacerse las cosas. Porque la gloria no es para mí, la gloria es para mi Padre. Yo he venido a dar gloria a mi Padre. Jesús en varios momentos dice, es que yo las cosas que oí del Padre he venido a dárselas a conocer, porque el propósito es que el Padre sea glorificado en mí. Jesús mismo no busca la gloria, el reconocimiento. Jesús está interesado en que todos a través suyo podamos conocer al Padre. Y la pregunta es, ¿cómo estoy usando el Evangelio? ¿Estoy entendiendo qué es el Evangelio? O tal vez tengo confusión con el Evangelio, porque el problema es ese, el enemigo intenta que nosotros no tengamos claro qué es el Evangelio, cuál es la esencia del Evangelio, porque al no tener claro la esencia del Evangelio, cuál es la proclamación más poderosa del Evangelio, entonces él organiza, mete cosas que tuercen el propósito. El plan eterno de Dios ha sido revelado a través de Cristo al hombre, para salvar a judíos y a gentiles, haciendo de ambos un solo pueblo. El plan que tal vez por mucho tiempo no fue claro, era un misterio por muchos siglos, pero ha sido revelado a nosotros, porque ahora somos parte de ese solo pueblo, esa sola nación, esa nación santa. Dice la Escritura, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres tú, es el Señor el que te ha llamado, el que te ha escogido para ser un coheredero con Cristo, para ser miembros los unos de los otros, para ser copartícipes con la gracia. Pablo está en la cárcel, escribiendo preso en Roma la carta a los Efesios. Se describe como un embajador en cadenas, pero un embajador tendría inmunidad diplomática, tendría libertad de movimiento, pero Pablo no la tiene, está encadenado, probablemente a un soldado, todo el tiempo. Pero mire la ironía, sus manos están atadas, pero su boca no. Es prisionero de Roma, pero es embajador del cielo. Está con cadenas humanas, pero el Evangelio no está encadenado. Y esto es precioso. Tu boca no está encadenada. Eres un embajador del cielo y el Evangelio no está en cadenas. Porque lo precioso del Evangelio es que aunque nosotros como seres humanos somos falibles, el Evangelio y la proclamación no es falible. Aunque nosotros fallamos y damos mal testimonio, el Evangelio
sigue transformando vidas a todo aquel que se acerca, que abre su corazón y le permite al Señor que traiga transformación a su vida. Hoy no podemos callarnos, no puedes callarte más. Abre tus labios, abre tu boca. Pero es que yo no soy, pero es que yo no hago, es que yo no tengo la gracia que tiene Pepito, la gracia que tiene Juanito, no la tengo yo. Si la tienes, si desarrollas la convicción de creer en la buena noticia que has recibido, la proclamación. Imagínate en aquella época donde no existían redes sociales, donde no existían canales de comunicación. Imagina la zozobra de saber quién ganó la batalla, porque la batalla se sabían cuando habían batallas. Y todo el mundo estaba a la espera de quién será el que ganó. Es como lo que pasa en las elecciones de un país. Hay una batalla. ¿Quién ganó? Y cuando alguien gana, se hace una proclamación, se hace un anuncio, se dice ganó, hizo tal cosa. Y esa persona que gana genera una influencia. Para algunos bien, para otros no. La proclamación del Evangelio, para nosotros los que estábamos muertos en delitos y pecados, es un alivio precioso, es una preciosa oportunidad para ver lo que Dios quiere hacer. Pero para nuestros enemigos, el mundo, el diablo y la carne, es algo que no debería proclamarse. Por eso hay tantos ataques, por eso hay tantas cosas que se generan a nuestro alrededor, que vienen contra nosotros para traer opresión, para traer situaciones. ¿Por qué el Evangelio es tan atacado? ¿Por qué tu vida es tan atacada? ¿Por qué se generan ataques que vienen de parte del enemigo contra ti para debilitarte, para sacarte del propósito? Porque el enemigo no quiere que proclames el Evangelio. El enemigo no quiere que nosotros hablemos de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor va a hacer. Él no quiere que hablemos de esa gracia sobrenatural que ha venido a cubrir nuestras vidas y nuestros corazones. No quiere que se hable de vidas transformadas. No quiere que se hable de vidas que han sido llenas de la gracia, el favor y el poder de nuestro buen y amado Señor. Nuestro enemigo no quiere que se proclame la verdad del Evangelio, que trae liberación, que trae fortaleza, que trae restauración. No quiere acallarlo, porque sabe que el primero que está perdiendo es él. El Evangelio es la proclamación de una verdad poderosa que no podemos callar. No permitas que la situación que está viniendo a tu vida te haga dudar de proclamar el Evangelio. Que la enfermedad que de pronto ha golpeado a tu puerta no calle la voz del Evangelio. Que las dificultades que nos vienen por montones, situaciones que son complejas, no callen la verdad del Evangelio en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Evangelio será proclamado, es proclamado. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad con denuedo, con valentía, de hablar del Evangelio, de que Cristo murió, pero resucitó, de que nosotros no somos el opio del pueblo, como algunos dicen, que nosotros somos el instrumento de parte de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos en este tiempo enfrentando situaciones complejas, pero la proclamación del Evangelio no puede callarse, no puede detenerse. El misterio del Evangelio, que no somos
como el mundo habla, clases sociales, unos allá y otros acá. No, somos hijos coherederos con Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios. Dice el verso 16: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de proclamarlo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. No estamos lejos, no somos lejos de la gracia de Dios. El Evangelio tiene el poder que transforma a quienes creen. El Evangelio derriba los muros que nos han separado. ¿Por qué a personas, a grupos, les incomoda la predicación del Evangelio? ¿Por qué no quieren que prediquemos el Evangelio? Porque muchos hablan de las divisiones, nos quieren dividir entre buenos, malos. El mundo nos divide entre los que son ricos, los que son pobres. Y entonces los ricos tienen más y los pobres tienen menos. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio no es más el Evangelio para los que tienen y menos para los que no tienen. No, el Evangelio nos da a todos por igual la misma oportunidad. Por eso a muchos les incomoda. Muchos no quieren que se hable del Evangelio, porque el Evangelio no nos separa. El Evangelio viene a unirnos. Gracias al Evangelio tú me escuchas. Gracias al Evangelio podemos decir que somos hermanos, sin ser de la misma familia, sin haber compartido tal vez en momentos cruciales de la vida, pero podemos llamarnos hermanos, porque el Evangelio tiene ese poder unificador. El Evangelio proclama la liberación de las vidas y de los corazones. Jesús mismo lo resume, como lo habla el profeta Isaías: a predicar el año agradable, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. La proclamación del Evangelio, este Evangelio que ha transformado nuestras vidas, no se puede callar. No calles la proclamación del Evangelio. No escondas tu fe. El mundo no quiere que hablemos, que proclamemos la verdad. Quiere que estemos callados. Pero la proclamación tampoco es para decir que nosotros sí tenemos la verdad y otros no. La proclamación del Evangelio debe hacerse bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, porque lo otro es caer en confrontaciones vanas. A veces pensamos que la proclamación del Evangelio solo compete a tener y a decir: arrepiéntanse. Sí, tenemos que decirlo, pero también tenemos que aprender a decirlo. Pablo pide a los de Éfeso, dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no dice según como yo lo entiendo, según como yo lo digo, no, habla de una dependencia, de que sea Dios el que guíe el hacer del Evangelio. Necesitamos no olvidar esa dependencia, porque el Evangelio es poder de Dios.
y será proclamado. Y la proclamación empieza porque mi vida sea una proclamación verdadera de la transformación. Porque muchas veces hablamos, decimos que somos cristianos, hijos de Dios, pero no actuamos y no vivimos como tal. Eres un embajador. Pablo, un embajador en cadenas. Tú y yo tal vez con situaciones complejas. Pero como embajadores no vamos a hacer quedar mal al reino del cual somos sus representantes. ¿Representas y represento al reino de los cielos? Hoy necesitamos entender y tomar una postura puntual. Empezar a mirar y creer que el Señor es el que nos ayuda. Necesitamos entender que no es presumir de elocuencia, no es confiar en nuestra propia habilidad, no es un mensaje genérico, no es hablar con miedo o con vacilación, es hablar con autoridad. Pero para hablar con autoridad necesito haber aprendido, entendido el Evangelio. No puedo hablar de lo que no conozco. No puedo hablar de lo que no comparto, de lo que no aprendo. Porque puedo caer en equívocos. Porque puedo caer en cosas inoportunas que no son. El Evangelio va a ser proclamado. Es para todo aquel que cree. Para los judíos, los gentiles, los ricos, los pobres, los cultos e incultos, los que saben y los que no saben. El Evangelio no está encadenado a circunstancias que lo detengan. Y todos estamos llamados a compartir el Evangelio. No cierres tu boca. Porque si callamos, tal vez hay piedras que van a empezar a hablar y nos van a confrontar. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a entender que vamos a proclamar la verdad del Evangelio, el misterio, que no es, es que a los ricos les va bien, a los pobres les va mal, no. Ambos necesitan del Señor. Y el Señor es para ambos. Porque a veces pensamos que solo los necesitados necesitan el Evangelio, pero el que tiene no, el que tiene también. Todos necesitamos el Evangelio. Padre, hoy pedimos que nos ayudes. Libera nuestra mente, Señor, de paradigmas que nos han llevado a pensar que el Evangelio solo es para unos y no para todos tal vez. Señor, libera nuestra mente, libera nuestro corazón. Hay pasiones en las cuales hemos caído, hay situaciones que hemos enfrentado. Pero Señor, necesitamos entender que has puesto sobre nosotros tu gracia, favor, misericordia y bondad. Espíritu Santo, venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos que con gracia, amor, favor y misericordia nos cubras. Padre, enséñanos, muéstranos el camino. Guíanos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Señor, estamos hoy aquí reunidos, deseando que tú nos ayudes, que derribes esos argumentos, malas interpretaciones que tenemos del Evangelio. Señor, y que podamos entender el poder real del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, que nosotros mismos podamos entender que nos has llamado de las tinieblas a la luz, que debemos ser buenos embajadores del Evangelio, que nuestro testimonio es importante, porque nosotros mismos somos una muestra del poder transformador del Evangelio. Señor, queremos hablar de ti con denuedo. Quita de nosotros el miedo y la angustia. Pon valentía. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que la cobardía no nutra nuestro actuar, sino que podamos honrarte y agradarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Evangelio. El Evangelio será proclamado. Tú y yo somos enviados por el Señor a hacerlo. Es tú y es mi responsabilidad. Dios bendiga su vida y su corazón. Gracias por habernos acompañado en este precioso espacio, en este tiempo precioso. Oramos para que Dios bendiga siempre su vida y su corazón. Que el Señor les saque en victoria y en bendición. Hasta nuestra siguiente oportunidad. Bendiciones a todos.